En esta nueva edición del debate de visión geopolítica vamos a abordar un tema de máxima actualidad y de máxima trascendencia para toda Europa e incluso para España y por supuesto para todos los ciudadanos. Estamos hablando de cuál puede ser el futuro de la situación del Estado Islámico, tanto en Siria como en Irak, donde no solamente, como digo, nos afecta a los europeos, sino también a la gente que está sufriendo y padeciendo las consecuencias de la brutalidad, de la violencia en esta zona. Como siempre, para abordarlo con el máximo rigor, la máxima seriedad y la máxima profesionalidad, contamos con nosotros con dos expertos, dos profesionales de la máxima altura. Estamos hablando del profesor Luis de la Corte, que es director de Estudios Estratégicos y de Inteligencia en el Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid y profesor en la misma universidad. Está especializado en materias relacionadas con la seguridad y la defensa, especialmente el terrorismo y otras formas de violencia política, el análisis de conflictos, en la criminalidad organizada y los estudios sobre inteligencia. Es autor de numerosas publicaciones académicas, así como colaborador habitual como docente e investigador con diferentes organismos públicos vinculados a la seguridad y la defensa. Ha publicado numerosos artículos sobre las materias de su especialidad, así como varios libros, algunos de amplia difusión internacional. Además de lo que dice ese currículum, les puedo garantizar que es una de las personas más capacitadas para hablar de este tema, con un recorrido muy grande por delante y que sin lugar a dudas llegará a alcanzar las máximas responsabilidades dentro de estas materias en nuestro país. Además contamos también con una personalidad muy distinguida, que es ni más ni menos que el teniente general don Carlos Gómez Arruche, piloto de caza y ataque con más de 4.000 horas de vuelo, casi todas en aviones de combate. Diplomado de Estado Mayor del Ejército del Aire, ha realizado numerosos cursos en el extranjero, como el de Altos Estudios de la Defensa Nacional en el Colegio de Defensa de la OTAN. Entre sus muchos destinos cabe destacar la Cargaduría Aérea en Argel, consejero en el gabinete técnico, ni más ni menos que de 3 ministros de Defensa, la jefatura del ala 14 y la base aérea de Albacete, así como la jefatura del gabinete del jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire. Fue nombrado, de un modo muy excepcional, director general de la Guardia Civil, lo que por supuesto dice mucho de su calidad profesional y humana, y finalizó el servicio activo como general jefe del Mando Aéreo General. Tras su retiro ha ejercido como asesor militar en la multinacional aeronáutica europea, hoy en día llamada Grupo Airbus. Es vicepresidente de la Asociación de Diplomados de Altos Estudios de la Defensa y presidente de la Hermandad de Guardias Civiles Honoríficos. Como digo habitualmente, vamos a hablar de un tema tremendamente importante y lo vamos a hacer aportándoles a ustedes datos, análisis rigurosos, con datos probablemente novedosos que no habrán oído en otros medios, pero sobre todo, como siempre, con la finalidad última de que sean ustedes los que extraigan sus propias conclusiones. Vamos a comenzar con el general. En los últimos días, como consecuencia de la crisis de los refugiados sirios, ha habido una serie de declaraciones de los principales líderes europeos, incluso estamos hablando de los presidentes primeros ministros, presidentes de las naciones, en las que han expuesto las decisiones que han adoptado referente a esta situación tan dramática que está viviendo Irak y Siria. En el caso concreto de Francia, ha decidido comenzar los ataques aéreos en Siria, hasta ahora solamente los venía realizando en Irak, pero alertando de que lo va a hacer con la finalidad de que al-Assad sea depuesto, no para mantenerle en el poder, es decir, no para destruir al Estado Islámico, para garantizar la supervivencia de al-Assad. Pero lo ha hecho además de una manera muy curiosa porque ha alegado legítima defensa. Es decir, una manera podríamos interpretar, de defensa preventiva ante la posibilidad de que estos terroristas que ahora mismo están desarrollando sus acciones violentas en Irak y Siria lleguen a actuar en territorio francés. Yo le pregunto, general, ¿cree usted que desde el punto de vista de la legalidad internacional es legítimo acudir a ese principio de legítima defensa, por un lado? ¿Cree usted que de verdad esto va a significar que no haya atentados en territorio francés? ¿O por el contrario, al producirse los ataques contra estos grupos violentos, lo que va a haber es más probabilidades de que existan atentados sobre el suelo francés? Y finalmente, al actuar en esa legítima defensa, eso puede significar un precedente
para que otros países deciden actuar también de modo preventivo contra otros estados soberanos sin una resolución de Naciones Unidas? Bueno, lo primero de todo diré, aunque no viene exactamente a la pregunta, es que no olvidemos nunca que Francia fue la colonia o potencia que se encargó de Siria cuando se disolvió todo el Imperio Turco, y desde entonces Siria ha sido un área francés, digamos, entre comillas. Así que no olvidemos. Luego, la influencia de Francia en Siria es un caso un poco particular. Bien, dicho esto, como base, digamos que esto de usar como el ataque preventivo no es la primera vez que lo usa una nación cuando ha pensado que era de interés. Es decir, que esto ya ha sido usado por otros países, entre ellos Estados Unidos, obviamente, ha sido usado. Yo personalmente creo que la posición, a mí honradamente y legalmente me parece, ante mi nivel personal, que la más lógica y racional es la adoptada por España, y no es porque quiera defender yo al gobierno español en absoluto. Me parece que España, como sabemos, no para este conflicto, sino para todos, tiene una cláusula entera que se aprobó además en el Parlamento, si la gente lo recuerda, en la cual dice que para un tipo de acción de este tipo requiere inicialmente que haya una aprobación de las Naciones Unidas. Porque claro, el motivo de un ataque preventivo es cuando quieras, es cuando tú estimes que ¿quién dice que me van a atacar a mí mañana? Pues esto es imposible de decir. Puede haber unos actos próximos, pero en fin, cuando ya están unas fuerzas que están organizando, están próximas a la frontera, pues eso sería una defensa preventiva clara. Pero en un caso como este, los ataques terroristas, como sabemos, se han sucedido y se van a suceder posiblemente en el mundo, posiblemente, como sabemos, porque son muy difíciles, no digo imposible de controlar, pero muy difíciles de controlar de modo absoluto. El ataque, esto que se ha puesto de moda de llamar el lobo solitario, pero en fin, entendemos todo lo que quiere decir. Pues desgraciadamente lo hemos sufrido en España, sabemos lo que es, lo han sufrido en Inglaterra, han sufrido por supuesto en Estados Unidos, que quizás es un origen de esta última fase que tenemos en el Oriente Medio, pero decir que porque ataquemos Irán va a ser difícil. Pero en fin, hay que defenderse contra el problema del yihadismo. Vamos a hablar, por hablar de terrorismo en el mundo, usemos la palabra yihadismo para que, en fin, nos entendamos. Entonces, si estamos hablando del yihadismo, no es exactamente la guerra de Siria, tenemos los ataques de Siria e Irak, un problema esencialmente de yihadismo. Eso va a seguir habiendo, creo yo, por mi opinión, va a seguir habiendo yihadismo más fuerte o menos fuerte según se le reprima o se le contenga, y de hecho todos los países, empezando nuestro España, Francia, todos los países tienen dedicada inteligencia, no quiero decir cantidad de inteligencia dedicada justamente a este tema, a defenderse o informarse lo mayormente posible. Lo estamos viendo todos los días en los periódicos, como hay detenciones. ¿Por qué? Porque están muy encima del tema. Pero no diría yo que un ataque preventivo de carácter militar, pues no lo veo, pero en fin, motivos hay que buscar cuando hay otros motivos para entrar en la guerra, y no es la ONU todavía, pero ahí sabemos hay 60 y tantos países metidos en la coalición, y de ellos hay 6 o 7 que hacen ataques. Muchas gracias, general. Uno más. Seguimos con Francia, profesor. Otra de las medidas que ha adoptado es no intervenir con fuerzas terrestres, a pesar de que las últimas encuestas daban casi un 60% de la población francesa favorable a que el ejército francés desplegara fuerzas terrestres en estos escenarios tan sumamente delicados y complejos. En cambio, Francia ha dicho que sí apoyaría militarmente a una coalición árabe que desplegara esas fuerzas terrestres en estos dos países, en Irak y Siria. ¿Cree usted que eso sería una buena solución? ¿Eso sería una medida resolutiva para poner fin a la violencia y establecer en cierta medida la paz? Bueno, lo primero que llama la atención de esta declaración de Francia es que hace no mucho tiempo, como consecuencia de la crisis de Mali, Francia sí realizó una intervención basada fundamentalmente en poner tropas sobre el terreno. Lo cual lleva a preguntarse por qué en Malí, por ejemplo, sí, y en Irak o Siria o en ambos países no. Probablemente porque la relación de fuerzas es muy distinta en el contexto actual de Siria e Irak en comparación con la debilidad, digamos, del adversario, del enemigo, representado por fuerzas yihadistas y tuareg, que estaba operando, que siguió operando en buena medida en Malí cuando Francia intervino con la operación Serval. Eso lo que lleva a pensar es que, aunque efectivamente la opinión pública francesa se haya manifestado más o menos dispuesta a aceptar la implicación en una intervención en Irak y Siria,
los dirigentes políticos franceses anticipan que luego la evolución sobre el terreno de esa intervención con tropas francesas podría volverse en contra en términos de opinión pública. De ahí se pasa a la alternativa que se propone, que no es muy distinta de la alternativa que el propio presidente de Estados Unidos, Obama, ha planteado desde hace un par de años, el leader from behind, el liderar desde atrás, transfiriendo responsabilidad de la gestión de este tipo de conflictos y de amenazas a los países de las regiones que están primariamente amenazados por ella. En principio suena bien, en principio tiene sentido y en principio es coherente con las lecciones o algunas de las lecciones que se han extraído de la experiencia que llevamos en los últimos años en las distintas intervenciones que se han llevado a cabo desde el 2001 en adelante en el ámbito del mundo musulmán, en las cuales, en todas, de una u otra manera, puede decirse que se ha fracasado cuando se han puesto tropas occidentales sobre el terreno o, como en Libia, cuando sin poner tropas occidentales sobre el terreno, aún así se intervino desde el aire, creando las condiciones necesarias para acabar con el régimen de Gaddafi, provocando el desastre posterior en el que se ha convertido Libia. Yo creo que en el fondo de lo que se trata es que nadie tiene claro, ni Francia ni ningún país occidental, cuál es la solución, y que las opiniones públicas, y los dirigentes políticos son muy conscientes de ellos, tampoco están preparadas para entender que en este tipo de problemas no hay soluciones perfectas y sin costes graves. Así es. Yo soy un poco más escéptico porque veo a un planteamiento similar sucedió en África, cuando dijeron que los africanos tenían que solucionar sus propios problemas a través de las fuerzas de la Unión Africana, básicamente. Hemos visto que han solucionado bastante poco. Los conflictos en los que han participado o siguen enquistados o incluso en algunos casos se han magnificado. Y además la otra parte sería ¿qué países iban a participar? Países que en la mayoría de los casos a su vez están enfrentados entre ellos. Es muy complejo, pero efectivamente coincido con usted en la mayor parte del planteamiento. Ahora para ustedes dos, serían los tres planteamientos principales que también se han realizado estos días por parte de los principales dirigentes europeos. Uno es, incluso estadounidense también, uno es la posibilidad de negociar con Al-Assad, es decir, buscando primero el frenar ese flujo de refugiados, que por supuesto siempre que hablamos de ellos, con el mayor respeto y con el mayor cariño y el mayor efecto a esas personas que están haciendo ni más ni menos lo que cualquiera de nosotros haríamos. Y hay que buscar la solución para ayudarles. Eso sería una posibilidad, negociar con Al-Assad. La otra opción es incrementar los bombardeos contra el Estado Islámico, con todo lo que llevaría parejo de probablemente incrementar también el sufrimiento de la población civil, dado que el Estado Islámico se refugia dentro de las poblaciones, es su manera de enmascararse dentro de ese terreno que otra posibilidad no tiene. Otra de ellas es el potenciar la formación, el entrenamiento y la financiación del ejército iraquí, con todo lo que sabemos que significa, que se niegan a admitir a sunís en sus filas, que es un ejército absolutamente corrupto. Y finalmente la solución, la última genialidad que se le ha ocurrido al general Petraeus, que es de llegar a negociar incluso con Al-Qaeda para que sea Al-Qaeda la que ponga coto al Estado Islámico. De estas cuatro soluciones, ¿cómo ven ustedes que sería la más viable, como digo, sobre todo para intentar establecer una paz, aunque sea una paz imperfecta, que por supuesto acabe con la violencia que solamente perjudica a la población civil? Bueno, y sobre todo por hablar un poco del lado militar, que esto se dirige mucho al lado militar. Yo creo que el plan, no podemos olvidar que Siria es una parte de todo el conflicto, que fundamentalmente el conflicto bélico está en Irak, aunque Siria tenía el problema que está mezclado, luego se unió, como sabemos, uno con el otro, está unido, pero Siria tiene lo suyo, las propias militares, las propias unidades que están en contra del gobierno, en fin, quiero decir que Siria es un parte de todo el complejo que es Irak fundamentalmente. Ahora mismo la estrategia definida es contengamos al Estado Islámico militarmente. El Estado Islámico se mueve en sus fuerzas, que son limitadas, como sabemos, no son unas grandes, tremendas fuerzas, y para países como los occidentales, como para Estados Unidos, con la aviación lo que se están haciendo es contenerlos. Ellos se mueven fundamentalmente por las carreteras
Y los ríos, el otro día hablábamos y contaba, igual que hacía Napoleón, su estrategia, movía la artillería rápidamente, conquistar las carreteras, lo que ha hecho todas las grandes estrategias rápidas, cosa que es relativamente fácil con la aviación, contener y parar a los Estados Islámicos, lo que está haciendo, mantenerle y debilitarle. Porque la solución hoy por hoy, estratégica militar, es que un ejército árabe musulmán, que fundamentalmente es iraquí, que por eso se está preparando, saldrá bien o saldrá peor. El anterior hay que olvidarlo, lo que pasó con él. Parte del ejército anterior, conocemos, justamente es el Estado Islámico, de ahí viene su capacidad militar. El otro huyó y ahora se está formando un nuevo ejército que estamos todos los países, entre ellos otro España, que está formando, y la idea es, por eso hay que esperar que este conflicto va a durar el tiempo que tarde ese ejército en decir que más o menos está preparado, con gran ayuda, con gran apoyo. Pero básicamente tendrá que ser un ejército musulmán, porque si no sería, ya ha sido dicho ya, si no serían las cruzadas, el mundo occidental, las tropas occidentales, las cruzadas aquí otra vez. Está clarísimo que hoy por hoy, la estrategia, el resto podemos pensar lo que queramos, pero hoy por hoy la estrategia es: formemos un ejército iraquí, fundamentalmente iraquí, que no quiere decir que no le ayuden, como están haciendo los iraníes, la guardia iraní, no le ayuden otras tropas de otros países, fundamentalmente iraquí, que sea capaz de entrar en el terreno bien. Mientras tanto, la Fuerza Aérea es capaz de contenerlos y pararlos. Si quisiese Estados Unidos, obviamente, podría machacarlos, arrasarlos totalmente, pero no es el caso, no es el caso de interés. Desgraciadamente, la previsión normal militar es que esta guerra, hasta que suceda eso, pues va a tardar, lo que queramos decir que puede tardar, 2-3 años, desgraciadamente. Por lo menos. Por lo menos. De hecho, Estados Unidos, el presupuesto que tiene para el conflicto en Irak y Siria es superior a todo el presupuesto de defensa español. Estamos hablando de más de 6.500 millones de dólares, de los cuales pretende destinar al menos 1.500 millones para las fuerzas rebeldes moderadas. Inteligencia, formación, ataques. ¿Y cómo lo ve usted, profesor? Bueno, hay un punto que ya he señalado antes y que en este asunto creo que se va a repetir. Hemos aprendido lecciones, pero las conclusiones que se han extraído sobre una estrategia alternativa no están nada claras. Es evidente que desde el punto de vista de las opiniones públicas occidentales, yo creo que esto hay que tenerlo siempre en cuenta, porque los decisores políticos están obligados, y además es bueno que sea así, están obligados a tener en cuenta esas opiniones públicas para tomar sus decisiones, aunque quizá deberían también hacer una labor de mayor pedagogía respecto a cómo gestionar y a lo que supone gestionar estos problemas. La idea de capacitar a fuerzas locales para luchar contra el Estado Islámico y el resto de fuerzas insurgentes que operan en Irak y en Siria es, sobre el papel, lógica, teniendo en cuenta que efectivamente, como señalaba muy bien el general hace un momento, la alternativa de poner tropas occidentales sobre el terreno, aunque esas tropas puedan ser más efectivas, es que eso alimenta la narrativa y la versión del mundo que transmiten estos grupos yihadistas, y que es lo que asimismo les alimenta de recursos, de nuevos voluntarios, de militantes, etc. No hay que tratar de evitar escenificar la idea de un conflicto de civilizaciones como ellos pretenden mostrar constantemente y se ve en su programa. El problema, de nuevo, es que esto no es una novedad. Es decir, esto se viene haciendo desde Afganistán, se ha hecho en Irak, se ha hecho en Malí y en ningún sitio funciona. Entonces, esto no significa necesariamente que no haya que seguir haciéndolo, pero sí que hay que revisar el modo en el que se ha estado haciendo y tratar de encontrar una respuesta a la pregunta de por qué no se ha funcionado. Y tenemos un ejemplo muy reciente para el caso sirio. Ha habido como mínimo 2 iniciativas de Estados Unidos para armar rebeldes en Siria recientes. Una, de la que se ha hablado poco, liderada básicamente, dirigida por la CIA con base en Jordania, en el que se han llegado a equipar y entrenar a cerca o más de 13.000 combatientes, desde 2013. Es decir, no desde ayer, sino desde 2013. Es evidente que no ha sido suficiente y que no ha funcionado. Y hace mucho menos tiempo, el Pentágono
puso en marcha una nueva iniciativa también de entrenar y equipar fuerzas rebeldes, en principio con un apoyo económico de unos 500 millones de dólares aproximadamente, o esto es lo que ha salido en distintos medios, y con el objetivo inicial de formar, al menos en un plazo muy breve, unos 5.000 combatientes. Después del filtro que se aplicó a las personas que se habían presentado como voluntarias para participar en ese proceso de formación, las unidades que se lograron fueron 50, de 5.000 a 50. ¿Por qué? Pues porque obviamente hay que tener mucho cuidado de no incluir entre esas fuerzas rebeldes a radicales que luego puedan volverse en contra de la propia estrategia y de los intereses de las poblaciones de los países afectados. Claro, estas unidades hicieron una primera operación fallida en junio o julio, que fue un desastre total. Inmediatamente contestada por Jabhat al-Nusra, la filial de Al-Qaeda, que secuestró aparte de los soldados y que mató a otra parte y al general de manera inmediata y al general. Es decir, fue un auténtico fiasco. Y ahora mismo se está en un proceso de tratar de revisar y redefinir esa forma de actuar. Que, insisto, yo creo que es necesaria e imprescindible, pero hay que ver cómo se puede hacer mejor, porque desde luego hasta ahora no se ha sabido hacer bien. Estoy plenamente de acuerdo. No solamente eso, sino hay una opción más que no les he planteado, que hay quien cree que sería la verdadera opción si se quisiera acabar con el Estado Islámico, que es la de todavía incrementar el apoyo, que ya lo tiene, a los kurdos. Hasta ahora les han demostrado que la única fuerza que ha sido capaz de hacer frente con éxito al Estado Islámico han sido los peshmergas principalmente en Irak, y el YPG y el YPJ principalmente en Siria. Claro, pero ahí también estamos abriendo un frente que nadie sabría cómo cerrar, porque tenemos a Turquía que todavía ayer ha sufrido un atentado, que lo está sufriendo prácticamente a diario y que evidentemente va a impedir por todos los medios, sin enfrentarse especialmente con Estados Unidos, pero va a impedir por todos los medios que estos kurdos sean armados de esta manera. Les quería preguntar, para cualquiera de los dos que me quiera responder, Rusia por un lado y Arabia Saudí y Qatar por otro se acusan mutuamente de ser los causantes del sufrimiento del pueblo sirio. Es más, Moscú ha llegado a decir oficialmente que Arabia Saudí es el principal promotor del terrorismo en el mundo. Y, por ejemplo, Moscú ha criticado que Arabia Saudí no quiere acoger a refugiados, pero en cambio haya ofrecido a Alemania la construcción de 200 mezquitas para estos refugiados, para que tengan su auxilio espiritual. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Quién cree que tiene razón? ¿La tiene Rusia o Arabia Saudí y Qatar por el otro? Bueno, es muy aventurado interpretar esto en términos de razón o no, cuando es evidente que este debate es un debate que enmascara una de las dimensiones más problemáticas del conflicto en Siria, y es el hecho de que desde su inicio en 2011 en adelante se ha ido complicando, y uno de los factores de complicación más importantes es que se ha internacionalizado en distintas formas. En buena medida, el conflicto hoy en Siria parece una guerra por actores interpuestos, en la que distintos países están tratando de jugar sus bazas, defendiendo sus intereses y tratando de aprovechar la oportunidad generada por la situación de inestabilidad y de caos que existe. En ese contexto, las alianzas y los intereses de Rusia por un lado y de Arabia Saudí por otro, igual que podríamos incluir al resto de los actores estatales relevantes que no son ni Siria ni Irak, es decir, Qatar, Turquía, el propio Estados Unidos, incluso la Unión Europea y sus países o sus Estados miembros, cada uno señala los pecados del adversario y de los aliados de su adversario. Entonces, Rusia señala los pecados de Arabia Saudí, que no son solo de Arabia Saudí, ni siquiera son solo de los países del Golfo, y Arabia Saudí hace lo propio, señalando a Rusia, que es el aliado principal del régimen de Al-Assad, junto con Irán.
que a su vez es un aliado principal de Rusia. Además, la posición de Rusia como actor estatal influyente en el conflicto tomó otra dimensión en el verano de 2013, cuando se produce, en primer lugar, la noticia de un ataque del régimen de Al-Assad con armas químicas a la población civil. Como reacción inmediata a ese ataque, el presidente de Estados Unidos amenaza con una intervención dura y definitiva en Siria, a lo que se opone Rusia, y el presidente Putin aprovecha la situación, la verdad es que hay que decir con bastante habilidad y con bastante más perspectiva estratégica probablemente que incluso Estados Unidos, aprovecha la situación para presentarse como el intermediario de una situación muy conflictiva y muy problemática para el conjunto del mundo, en el que consigue llegar a un acuerdo por el cual el régimen de Al-Assad se muestra dispuesto a acabar con sus arsenales de armas químicas. A partir de ese momento, aunque ya antes Rusia fuera un actor importante, Rusia se convierte en un actor muy importante y con mucha capacidad de influencia, porque esa victoria diplomática le sitúa como un referente fundamental para gestionar el conflicto. Y eso ya no va a cambiar. Por último, para no extenderme más, a esto se añade un elemento más reciente, y es que el gran aliado de Rusia en la región, que es Irán, también eleva su estatus diplomático como consecuencia del acuerdo que Estados Unidos ha forjado con Irán en los últimos meses para gestionar el problema de las armas nucleares. Ha abierto un debate muy interesante, profesor, porque ha dicho que Rusia tiene un aliado muy importante en la región, que es Irán. Pero es que tiene mucho más que Irán. Sí. Ahora mismo ha penetrado de modo notabilísimo en Egipto, a través de multitud de acuerdos, de venta de armamento, hasta de venta de cereales, de energía nuclear, de todo. Incluso ya se habla de la posibilidad de que lleguen a instalar una nueva base naval en uno de los puertos principales egipcios. Pero es que parece ser que también está estableciendo importantes relaciones diplomáticas con países hasta ahora absolutamente proamericanos, como era Jordania, como era Emiratos Árabes Unidos, claro, o incluso la propia Arabia Saudí, un poco decepcionada con ese acercamiento de Estados Unidos a Irán. ¿Qué significaría que finalmente se dejara en el poder a Al-Assad en Siria? ¿Se le está dando la razón a Rusia? ¿Rusia se haría dueña de esa región? ¿Rusia a lo mejor podría ser ese elemento catalizador de la estabilidad precisamente si de verdad ya tiene a Irán y llega a negociar con Arabia Saudí? ¿Cómo lo ve usted, general? Bueno, vamos a echar una mirada, que no es la única importante, pero una mirada que a nosotros nos gusta un poco, nos educan en ello, es la visión geoestratégica de esta historia, un poquito, solamente brevemente, como vemos, porque al final es lo que mueve, sabemos de verdad que es lo que mueve la historia, esa visión geoestratégica, y además es la que les gusta a los líderes cuando llevan un tiempo gobernando ya sus países, ya se lo conocen, se dedican un poco a esto. Aquí está claro que hay tres actores fundamentales de este juego, tres fundamentales, digo los primarios, que son, está clarísimo, Estados Unidos obviamente, que dirige a todos nosotros, nos dirige al mundo en general, y sigue dirigiendo todavía al mundo, y cada vez con mayor capacidad y diferencia militar con respecto al resto de los países, cada vez mucha más diferencia con los demás. Y luego tenemos en la zona, está clarísimo, entre Arabia, lo que todo el mundo conoce, entre Arabia Saudita e Irán, que es una pelea en el fondo para ver quién es el que tiene el control o la superioridad en la zona. Esto es un juego, el esencial que hay detrás geoestratégico. Bien, tres actores. Sabemos lo de Irán, desde que cayó Irak, que hacía de policía en la zona, en Mesopotamia, en el creciente vértigo, desde que cayó, pues está claro, Arabia Saudita e Irán tienen un conflicto continuamente, que es la base de todo este conflicto. Bien. Y luego hay unos segundos actores importantes, que son Rusia, digo por decir algunos, los más importantes, que son Rusia, Turquía y Israel. Bien, Rusia, está clarísimo, que estaba hablando Luis, que estaba diciendo él, y está clarísimo, Rusia tiene interés, como estamos hablando, sería el tema de otro debate, el más importante, yo creo que más todavía, aunque sea menos inmediato, de cuál está subiendo la potencia de Rusia, cómo Rusia está recuperando un papel en el mundo. Un papel en el mundo lo está haciendo día a día, y lo sabemos todos. Y esto preocupa. Ahora mismo es el que preocupa quizá más todavía que el problema de Oriente Medio en las cancillerías altas del mundo, más cuál es el papel que Rusia está jugando o va a jugar. En Siria, concretamente, como sabemos, aparte del interés de
sobre Assad y ayudarle. Anteayer leíamos declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores y ayer mismo de Putin, como ha dicho que se va a comprometer con apoyo militar, en armamento, totalmente. Como sabemos, Rusia tiene una base naval, la única base naval que existe en el Mediterráneo, creo que se llama Tartus, el sitio. Es la única base naval que tiene el Mediterráneo hoy por hoy. Fíjate si es importante para Rusia mantener esa base naval. Ayer leíamos que está haciendo una pista nueva cerca de Larnaca, en Latakia, precisamente para que los aviones de transporte enorme puedan descargar material de armamento. Luego, quiero decir, está decidida y lo hace justamente a continuación que Francia, Estados Unidos ha hecho sus declaraciones, pero al día siguiente, y no se ha privado de que sea Putin el que hace la declaración. Voy a apoyar absolutamente desde el lado militar, y supongo que los demás, voy a apoyar al presidente de Assad, a Siria y al presidente. ¿Qué? Pues no sé, el factor de mantener al presidente, otras naciones no quieren negociar todo el mundo, pero no con el presidente Occidente. ¿Por qué? Porque eso le daría categoría. Entonces eso es un juego complicado, pero Rusia ya ha dicho, yo le voy a apoyar, como siempre. ¿Por qué? Porque me estoy jugando prestigio en el mundo, fundamentalmente, que es lo que está jugando, que es a lo que está jugando en muchos sitios del mundo, como tú muy bien has señalado. Bien. Otro actor, para no olvidar a Rusia, porque es muy importante, Turquía. Turquía está clarísimo que es la tercera potencia que pretende tener una influencia geoestratégica en el lugar, como pretenden Arabia Saudita e Irán. Turquía hoy día es una potencia que mejora y sube económicamente, pero muy rápidamente, militarmente digo lo mismo, de mucha capacidad, que encima tiene su problema propio con los kurdos, que sí, hay que ayudar a los kurdos, pero él los tiene que mantener. En fin, y cada vez mayor influencia. Yo soy de los defensores de que el mundo occidental y Europa debería tirar de Turquía, porque más vale que se venga a nuestro lado que no se vaya al otro del otro lado. Pero Turquía se ve como un tercer actor muy importante en la zona. Bien. Y el tercero que he dicho, porque nadie lo menciona nunca, es Israel. Yo, desde luego, supongo, porque no leemos ni una sola noticia, antes lo hablábamos, ni una sola noticia sobre Israel, o qué opina Israel, o qué hace Israel con respecto a este conflicto, que lo tiene obviamente al lado y le afecta, o le puede afectar enormemente. Israel, yo no puedo dejar de pensar que Israel no está influyendo y actuando por debajo cuerda, obviamente callado. Es que no me lo puedo pensar, tiene que estar actuando a la fuerza, porque está interesadísimo en qué. Israel le interesa muchísimo la debilidad de todos los países de alrededor. Cuanto más conflicto haya, cuanto más guerra entre ellos y cuanto más se pegue Israel, pues está clarísimo, encantadísimo de ello. Luego, tres actores, no digo uno solo, Rusia, y cada uno juega su papel. Por supuesto. Así es, mi general, muchas gracias. El profesor, yo le voy a preguntar, ¿usted cree que alguien de verdad se ha planteado con seriedad cuál es la situación final deseada en Siria? Quiero decir, o a lo mejor, o como dicen algunos, precisamente lo que se plantea es que no hay una solución final especialmente deseada, sino a lo mejor esa teoría del caos constructivo, de volver a crear, como dicen que es el plan John Biden, de balcanizar Siria en tres zonas completamente diferenciadas, como también podría ser una opción en Irak, o incluso se habla de un plan secreto de Estados Unidos, esos rumores que existen en las redes, por el cual Estados Unidos pondría en el poder, una vez depuesto al Assad, pondría a los hermanos musulmanes, quizás de una manera un tanto esperpéntica. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cree que de verdad alguien ha pensado quién va a estar en lugar de al-Assad? ¿Sería Al-Qaeda? ¿Serían los hermanos musulmanes? ¿Serían unos moderados sirios que parece ser que muy moderados no son? ¿O qué se podría hacer en Siria? ¿Cuál es su opinión? Bueno, una cosa es lo que se podría hacer, otra cosa es lo que gustaría hacer, claro, que no necesariamente coinciden, y otra cosa son las teorías conspirativas. Yo soy poco amigo de las teorías conspirativas, no porque no existan conspiraciones, por supuesto que existen, pero como analista, si no tengo datos que me confirmen esas conspiraciones, pues prefiero dejar el asunto en segundo plano. Sin embargo, sí me parece verosímil, digamos, una versión más débil de uno de los planteamientos más o menos conspirativos que ha señalado. Se ha señalado la hipótesis de que alguien quisiera buscar, digamos, la balcanización de la región. Quizá no tanto la balcanización, pero sí una situación de facto en el que se mantuviera un equilibrio de poder entre todos esos actores locales, esos actores regionales, ¿no?, que se han mencionado ya aquí, sobre todo en la región. Un equilibrio de poder entre Arabia Saudí y sus aliados de los países del Golfo,
Turquía por otro lado, Irán por otro lado, etc. Por tanto, una posible solución de integrar esa correlación de fuerzas de tal manera que, y creo que esto es a lo que evidentemente trata de jugar Estados Unidos y la comunidad internacional, al menos los países occidentales, no sé si con acierto o no, es tratar de, si no contentar a todos los actores regionales, no enfadarlos demasiado. Es decir, no enfadar a Arabia Saudí, que ya está enfadada, digamos, con Estados Unidos en cierta medida y con el resto de la comunidad internacional, al menos de los representantes de países occidentales que han gestionado el acuerdo con Irán. No enfadar demasiado a Irán para tratar de asegurarse, con un optimismo quizá exagerado, de que Irán cumpla los acuerdos que ha prometido en relación a la proliferación nuclear. No enfadar demasiado a Turquía en relación con no sobrepasar, esto se ha mencionado antes, no sobrepasar el apoyo que se da a las fuerzas kurdas, porque no gusta a Turquía, evidentemente, y porque esas fuerzas kurdas en realidad hoy son declaradas por razones históricas y por razones de actualidad por Turquía como enemigos a batir. Y tratar de nadar entre esas aguas revueltas, que por otro lado yo creo que es el juego de la geoestrategia de toda la vida, solo que cambiando actores y posiciones. ¿Cuál es la gran dificultad de la solución política al conflicto en Siria? En parte se ha mencionado aquí. Es muy difícil, y no solo para Arabia Saudí y otros estados aliados suyos, admitir que al-Assad siga en el poder. Y esa es una condición sine qua non planteada por Arabia Saudí, y si mal no recuerdo en meses recientes secundada por Francia, de que para buscar la solución, para apoyar un acuerdo político que, digamos, pacifique al menos, o al menos estabilice Siria, la condición previa es que al-Assad quede fuera. Pero esto no es una cuestión solo de la voluntad de los dirigentes de esos estados. Es también un problema desde el punto de vista de las poblaciones locales. No hay que olvidar que Siria, aunque sea un país muy diverso étnicamente, tiene un altísimo porcentaje de población suní. Y que esa población suní, desde 2011 en adelante, ha sufrido la brutalidad menos destacada en los medios de comunicación de la que ha hecho gala el ejército sirio y el régimen de al-Assad contra cualquier forma de disidencia. Cosa que era una característica previa del régimen, pero que adquirió un nivel superior a partir de 2011. Hay una acumulación de sufrimiento, de agravios y, por supuesto, de desconfianza por parte de una porción mayoritaria de la población siria, que hace difícil que esa población vea con buenos ojos y pueda confiar en un acuerdo que mantenga al-Assad en el poder. El problema es que ni Rusia ni Irán tienen demasiado claro que sin al-Assad, sin la continuidad de al-Assad, puedan prevalecer sus intereses o mantener sus intereses en la región. Entonces, la cuestión aquí que se dirime, yo creo, es si realmente Irán y Rusia no están dispuestos bajo ningún concepto y ninguna condición a prescindir de al-Assad, o si, a pesar de la retórica, si se le ofrece una condición en la que sus intereses queden preservados o incluso se refuercen por parte de quienes quieren sacar al Assad del poder, podrían adoptar una posición pragmática. Y yo creo que esto es viable. Pero es una mesa. Muy bien, profesor, lo dejamos ahí. Estamos ya terminando. Perdón, un añadido que diga esto. En el lado occidental hay un temor de la lógica que dice Luis, que es el profesor, que es lógica, y es el temor que nos queda a los occidentales de que se nos transforme Siria con esa condición en otro Libia. Claro. Muy brevemente, una pregunta para un militar, pero me lo tiene que contestar, general, en 2 palabras.
Hay quien dice que Al-Assad va perdiendo la guerra, que es cuestión de muy poco tiempo que se le dé un golpe definitivo, porque dado de que ya solo tiene el 20% del territorio, que está muy debilitado militarmente, con lo cual es muy fácil acabar con él. Pero yo creo que la gente se olvida de que estamos hablando de que es cierto que tiene poco territorio, pero tiene el territorio que es inexpugnable dentro de Siria. El resto es desierto, ya no. Es donde empieza precisamente toda la cadena montañosa paralela al litoral. No solamente eso, sino que tiene, de la población que todavía vive en Siria, el 70% de la población todavía está bajo su control. Tiene, porque así estaba distribuido, prácticamente todo el tejido industrial sigue estando también bajo su control, y hay que contar con los refuerzos que sistemáticamente le están llegando de Rusia, y especialmente de ese puente aéreo desde Irán, que le están llegando un flujo de combatientes permanente, por no hablar de Hezbollah por el sur. Sí. Desde el punto de vista militar, ¿cree usted que se puede acabar con Al-Assad en breve plazo de tiempo? Muy rápidamente, general. Militarmente creo que no, creo que él es muy capaz de mantener su situación. Lo ha resumido muchas de hecho, pero te lo resumo, tiene un ejército completo, poderoso, que era muy potente antes de empezar la guerra, y cuando hay guerra el ejército no se ha disuelto, no se ha salvado, y por tanto será, si me lo permiten, más fuerte y más entrenado. Y enfrente no hay un ejército. Digo en el sentido de un ejército capacitado, pleno, pues no lo tiene. Luego yo creo que militarmente hoy por hoy no hay. Los rebeldes tienen capacidad separada y además ya se pegan entre ellos y ya se encargará alguien de que se peguen entre ellos. Le pedimos que alguien se encarga de organizar estas cosas. El Estado Islámico tiene una capacidad, pero bastante tiene con ir resistiendo lo que va resistiendo y lo que hace, es extenderse, irse para adelante y atrás. Ahora mismo el ejército sirio es lo más potente militarmente que hay en esa zona. Muchas gracias, general. Voy a terminar exponiéndoles a ustedes una encuesta para que me den su opinión, que a mí me parece demoledora. Esto se ha publicado en The Washington Post, nada más y nada menos, hace unos días, muy pocos días, y la fuente es ORB International, que es una organización británica especializada en hacer encuestas en zonas de conflicto, en los escenarios más complejos que uno se puede imaginar. Es decir, que es una encuesta seria. Está hecha a los sirios que todavía viven en Siria. Fíjense ustedes los datos y quiero que me los comenten, por favor, y con esto vamos a terminar. El 49% de la población siria se opone a los bombardeos de la coalición, porque entienden que lo que está provocando es todavía mayor desastre humanitario. A pesar de que muchas veces desde aquí, yo es la tesis que mantengo, pensemos que no, piensan que la solución tiene que ser política y diplomática, la inmensa mayoría. Fíjese, hay un dato tremendamente importante. Solo el 21% de la población piensan que viven mejor ahora que en la época de Al-Assad. Finalmente, creen que los combatientes extranjeros, el 79% creen que los combatientes extranjeros son los culpables de la situación actual. Y cuando hablamos de combatientes extranjeros, no hablamos solo del Estado Islámico. Estamos hablando de los iraníes, estamos hablando de los de Hezbollah, estamos hablando de todo el mare magnum de combatientes extranjeros que ahora mismo combate ahí. Porque muchas veces también se olvida, nos centramos en el Estado Islámico. Hay al menos 20 facciones tan importantes como el Estado Islámico, me atrevería a decir, enfrentadas entre sí, y que simplemente lo que están haciendo es masacrar a civiles. Y finalmente, y quiero que también me den su opinión, el 82% de la población siria cree que el Estado Islámico, y lo creen firmemente, es una invención de Estados Unidos. ¿Qué opinan ustedes? Y con eso terminamos ya. Por terminar, por empezar con este último punto, eso es bastante coherente con la proliferación de teorías de la conspiración en relación a Estados Unidos que siempre ha existido en los países del mundo árabe musulmán, como la idea de que el 11S fue un atentado del Mossad y por eso no había ningún judío que muriera pero entiendo, es claro esa visión global que reflejan estos datos. En primer lugar, entiendo que la mayoría de los encuestados, en como en otras encuestas que se puedan pasar, forman parte de aquella porción de la población que nunca ha tenido una posición beligerante en términos de tomar las armas, porque si no, después de 4 años ya las habrían tomado y no creo que se prestaran a responder a encuestas. Es decir, esto es la opinión que refleja la mayoría de la población, que es la población local que sufre
en todos los conflictos. Y refleja también una contradicción de la que en Occidente no queremos tomar nota o que soslayamos constantemente en relación a estos conflictos. Preferimos limitar nuestra intervención a través de la fuerza a la intervención aérea, y no solo porque creamos que son los actores locales los que deben gestionar sus conflictos, lo cual tiene perfecto sentido, sino porque no estamos dispuestos o los decisores políticos no están dispuestos a afrontar una opinión pública que vea en las televisiones todos los días las bajas que produce un conflicto cuando se ponen botas sobre el terreno, que son muchas más. Pero la paradoja es que la alternativa de centrarse exclusivamente en una intervención aérea pone en mayor riesgo a la población civil, porque es más difícil discriminar los ataques. Es decir, que emitimos el mensaje, que no es un buen mensaje desde luego, que no todas las vidas nos importan lo mismo, sino que nos importan muchos más las pocas muertes que queremos evitar de, por ejemplo, nuestras tropas si las ponemos sobre el terreno, que las muertes a ciegas que podemos causar para evitar poner tropas sobre el terreno, eligiendo la alternativa de ataques aéreos. Y un último apunte que concuerda con lo que ya hemos comentado aquí. Es evidente que en esta encuesta se demuestra que uno de los factores, no solo que más ha complicado el conflicto en Siria, sino que más ha irritado a la población, lógicamente, es que de repente adviertan que su país se ha convertido en un campo de enfrentamiento internacional. De ahí la referencia a los ataques aéreos, a los combatientes extranjeros, a todas las influencias de estados regionales y de potencias. Muchas gracias. General, muy breve ya, por favor. Pues las dos rápidamente. Una, lo que dice la encuesta de la gente que vive en Siria es de pura lógica. Lo que no quiere dicho es que no quiere que haya guerra. Y si hay un conflicto bélico, que sea el menor posible. Eso está claro porque sufren los efectos de la guerra todos los días. Que sea el menor posible, que no haya extranjeros, que los bombardeos sean menores, porque cree además que su ejército sirio es capaz de enfrentarse a una guerra menor. Luego es lógico lo que dicen, no queremos que haya guerra. Muy bien. Americano, Estados Unidos, yo no creo en absoluto, igual que el profesor, en las conspiraciones mundiales, no creo que no las estrategias, pero las conspiraciones mundiales no. Estados Unidos, por venganza de las Torres Gemelas, por no irme más lejos, arrasó Afganistán, arrasó Irak, que su padre de Bush no quiso, pero lo ocupó, por pura espíritu de venganza, y tiene un compromiso en Irak, que es el que cree el ciudadano medio y el Estado americano, que no le ha salido hasta ahora muy bien, el crear un Estado, no estoy hablando del ejército, que le ha salido muy mal, y está comprometido, yo creo, ideológicamente en Estados Unidos, los ciudadanos y el Estado de Estados Unidos está comprometido todavía en volver a recrear el Estado de Irak. Ese es creo yo que es su objetivo. El resto, y esto no le favorece en absoluto para eso, como sabemos. Muchas gracias, no general. creo en esa conspiración. Como vemos, una vez más hemos vuelto a hablar con absoluta libertad, con tesis novedosas en muchos casos, como siempre, aportando datos, aportando análisis, para que ustedes sean capaces de reflexionar y obtener sus propias conclusiones, que al final es lo más importante. Y en esa línea les quiero pedir que a través de Twitter nos critiquen, nos digan lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal, lo que podemos mejorar, y no solamente eso, sino incluso que nos propongan temas para futuros debates, porque lo que queremos es ilustrarles a ustedes y, como les digo, que tengan su propia línea de pensamiento y que no se dejen influir por nada ni por nadie.